Salomón August André, nacido el 18 de octubre de 1854, fue un ingeniero y explorador sueco que se atrevió a intentar lo imposible. Se propuso ser la primera persona en llegar al Polo Norte en globo y sobrevolarlo, pero no se imaginaba que su hazaña terminaría en tragedia. Junto con dos amigos se embarcaría en una expedición a bordo de un globo de hidrógeno llamado el Águila. Tras levantar el vuelo en 1897, la pista de André y de sus compañeros se perdería misteriosamente durante décadas, hasta 1930, cuando sus restos fueron localizados en la isla noruega de Kritia. María Mandel empezó a ganarse su oscura y macabra fama en Ravensbrück, debido al trato proporcionado a las internas, representando el primer paso en el siniestro trayecto que tomó esta mujer para perpetrar los más macabros actos, torturas y crímenes. En dicha ubicación, María Mendel se encargaba de las reclusas. Las que no eran capaces de superar sus intensas y agotadoras sesiones, eran trasladadas a un búnker de castigo, en el que eran castigadas y humilladas hasta la extenuación mediante todo tipo de actos en tandas de hasta cientos de golpes cada una, hasta que finalmente caían exhaustas. Durante el proceso, eran obligadas a contar en voz alta, aunque ninguna lograba llegar hasta 10. Sus macabros actos de sadismo terminaban cuando María se situaba frente a las reclusas con el fin de que alguna se atreviera a mirarla para hacerla desaparecer y jamás se sabía más de dicha persona. ¿Conoces los macabros actos que perpetró la bestia de Auschwitz? En 1947, un barco mercante llamado SS Uran Medan envió un aterrador mensaje de auxilio: todos están muertos. Estoy muriendo. Cuando los rescatistas llegaron, encontraron a la tripulación con expresiones congeladas de terror, como si hubieran visto algo imposible de describir. No había señales de lucha ni heridas visibles, y minutos después, el barco explotó sin explicación. Nadie sabe qué ocurrió, pero algunos creen que transportaba armas químicas. Y otros, que algo sobrenatural acabó con ellos. ¿Qué crees que sucedió en este barco? Los egipcios no desarrollaron complejos procesos de momificación para preservar los cuerpos de sus difuntos. En realidad, los querían conducir a la divinidad. No fueron los primeros en desarrollar procesos de momificación efectivos. El ejemplo más representativo lo constituyen las momias chinchorro, cuyas pieles y órganos se han preservado desde el año 5050 a.C. en el desierto de Atacama. En este caso en particular, ha sido posible gracias a la alta salinidad del desierto en Chile. Sin embargo, las momias egipcias sí tenían un ritual específico, con simbologías complejas y hechizos que garantizaban que el alma de los difuntos alcanzara el juicio de Osiris, la versión egipcia del juicio final. El 2 de enero de 1492 las tropas cristianas entraron en la ciudad de Granada y el sultán Nazarí Boabdil finalmente se rindió a las filas de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que conquistaron el último reino andalusí de la península ibérica. Los musulmanes para ese entonces habían perdido toda esperanza y el asedio era cuestión de tiempo. El final tuvo lugar principalmente por el hambre, pero también por la presión militar y, por supuesto, por el soborno a varios cortesanos nazaríes a los que se prometió conservar algunas propiedades y ciertos privilegios, como su posición social. El ejército cristiano se encontraba posicionado aguardando frente a la ciudad, y en el interior de Granada, tenía lugar el traspaso de poder. Establecieron los reyes católicos pactos secretos con el rey granadino Boabdil. Diciembre de 1900. 3 fareros desaparecen sin dejar rastro en la isla de Eilean Mor. La última anotación en su diario es aterradora: los mares rugen, la tormenta es colosal. Los 3 rezamos. Dios está en todas partes. Pero ese día el clima era tranquilo. Al llegar, la tripulación del Esperus encontró una escena inquietante: la mesa servida, las camas deshechas y una silla volcada. Lo más escalofriante era el faro. Su luz seguía encendida. ¿Huyeron? ¿Fueron arrastrados al mar? ¿O algo los atrapó? Muchos aseguran que la isla esconde algo. Algo que devora a los hombres. Suscríbete para más misterios sin resolver y dime, ¿qué crees que les pasó?
Hoy recordamos una fecha clave en la historia del Imperio Romano, el 31 de diciembre del año 192, el día en que el emperador Cómodo encontró su trágico final. Hijo del famoso filósofo Marco Aurelio, su reinado fue todo lo contrario al ideal de sabiduría de su padre. Cómodo se proclamaba a sí mismo como un semidios, luchaba en la arena como gladiador y se sumió en un reinado de crueldad y extravagancia. Pero fue su obsesión por el poder absoluto lo que lo llevó a la traición de quienes estaban más cerca de él. Aquella noche, mientras cenaba, fue envenenado, pero sobrevivió. Su asesino, desesperado, lo estranguló para asegurarse de que su reinado terminara de una vez por todas. Cómodo dejó un legado de caos que hundió al imperio en una crisis interminable. ¿Era solo un hombre perdido en su propia locura o el resultado de un sistema que devoraba a sus líderes? Francisco Franco Bahamonde, el hombre que marcaría el destino de un país entero. De militar prometedor a líder del bando nacional, Franco encabezó una dictadura que duró casi 4 décadas. Para algunos, un símbolo de orden, para otros, un régimen de opresión. Amado por unos, temido por otros. Hoy, su figura sigue dividiendo opiniones. ¿Qué opinas tú del legado de Francisco Franco? ¿Crees que Franco fue un héroe o un villano para la historia de España? El 17 de enero de 1912 el capitán Scott y sus hombres llegaban al Polo Sur, descubriendo que la expedición noruega de Amundsen se les había adelantado. Se sabe que en la historia nunca ha existido la gloria para los segundos, pero además, en esta ocasión el destino se cebaría con la expedición inglesa de manera trágica. En 1911, la ambición por ser el primero en poner un pie en el Polo Sur se convirtió en una competición entre una expedición británica, comandada por el capitán Robert Falcon Scott, y otra noruega, con el explorador Roald Amundsen. En ese momento probablemente no lo imaginaban, pero todavía les esperaba un final trágico, ninguno sobreviviría al viaje de regreso. Su dramática historia la conocemos gracias a los diarios del propio Scott, hallados junto a su cuerpo, irónicamente muy cerca del depósito de comida que les habría salvado la vida si lo hubieran encontrado a tiempo. ¿Conoces el trágico final del capitán Scott en la carrera al Polo Sur?